Dominó las artes oscuras, fragmentó su alma, engañó a la muerte, podía manipular a otros a su voluntad, matar con un movimiento de su varita y atemorizar a todo el mundo mágico. Pero si bien era poderoso, hubo algo que Lord Voldemort nunca pudo aprender. No porque no tuviera el talento. Él era uno de los magos más talentosos de su época. Tampoco era demasiado complejo. Resolvió los secretos de los Horrocruxes después de todo. Pero porque algo en su interior estaba roto. Algo humano. Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de una pregunta que ha aparecido de vez en cuando en los comentarios. ¿Podía Voldemort conjurar un Patronus? Esta es una buena pregunta, porque aunque Voldemort era inmensamente poderoso, no necesariamente era capaz de hacer todo tipo de magia. Para explicar esto más a profundidad, voy a explicar primero qué es un Patronus. Un Patronus es el resultado de que un mago o bruja conjure el encantamiento Patronus. Hay dos tipos, corpóreo e incorpóreo. La forma más básica del hechizo es el Patronus incorpóreo, que no toma la forma de un animal, simplemente parece una nube de humo blanco. Pero la forma más avanzada del hechizo es cuando se logra conjurar el Patronus corpóreo. Esto es considerado un rasgo muy impresionante en el mundo mágico. El Patronus corpóreo asume la forma del animal espiritual del mago o bruja y varía dependiendo de quién lo conjure. Para Harry es un ciervo, Ron es un Jack Russell Terrier, Hermione una nutria, etc. Si bien conjurar tu propio animal espiritual puede ser algo divertido, sí tiene un propósito, y es ahuyentar a dementores y lethifals, criaturas oscuras que se alimentan de la felicidad humana e incitan una sensación de desesperación en quien se les acerque. Son de las criaturas más nauseabundas que hay. No representan nada salvo la oscuridad, depresión y decaimiento. El encantamiento Patronus es la única forma de lidiar con un dementor. Es algo muy importante que todo mago o bruja debe saber. El Patronus representa todo lo que el dementor no. Esperanza, felicidad, supervivencia, pureza. El Patronus como tal no siente ni desesperación ni desesperanza, cosas que sí están en la mente humana. Los dementores no pueden lastimarlos y los alejan. Eso me lleva a Voldemort. Seguro un mago tan poderoso como él, con posibilidades sin límite, hubiera sido capaz de conjurarlo, ¿no? Claro que el Señor Tenebroso debió haber sido capaz de lidiar con uno o dos de ellos de vez en cuando. Aquí es donde quizá le sorprenda. El conjurar con éxito a un Patronus no depende solo de la habilidad mágica, sino también del amor y la felicidad. Cosas que no conoce. Voldemort estuvo perdido desde el inicio. Por mucho su mayor falla como persona era que era incapaz de amar. Eso fue lo que puso a Voldemort en su oscuro sendero para convertirse en villano. Me pregunto qué hombre hubiera sido si hubiera sido capaz de entender la emoción o el concepto del amor. Estaba verdaderamente destinado al mal y no tenía forma de escapar. Voldemort es tan perverso como un dementor. Tiene sentido que no pudiera producir algo que pudiera combatirlos. La única fuente de gozo de Voldemort venía de hacer cosas terribles, pero no era feliz, ni en su juventud. Nunca experimentó el verdadero amor ni la felicidad, no tenía concepto de ninguno. Esto lo comentó Dumbledore en una plática con Harry. Si hay algo que Voldemort no puede entender, es el amor. No se dio cuenta de que el amor tan poderoso como el que tu madre tenía por ti deja su marca. J.K. Rowling dijo que Snape era el único mortífago que podía producir un Patronus. Sí, porque un Patronus se usa contra cosas que los mortífagos usualmente generan o que luchan a su lado. No necesitan Patronus. Voldemort y otros magos tenebrosos no veían que el hechizo fuera útil porque ya estaban perfectamente acostumbrados a criaturas y cosas oscuras. El hechizo era algo que no tenía sentido para ninguno de ellos. No les ayudaría. Los magos tenebrosos no ven ninguna razón para conjurar un Patronus. Pero ¿qué pasa si lo intentan? ¿Qué pasa si un mago tenebroso intenta lanzar el hechizo? Hay una historia de un mago tenebroso llamado Raxidian que intentó esto. En la historia se dice que Raxidian intentó conjurar el hechizo, pero olvidó que solo los puros de corazón pueden producir un Patronus. Fue el primer mago tenebroso en la historia en intentarlo. Si bien era un mago poderoso, las cosas no salieron bien. Después de conjurar el hechizo, se dice que salieron gusanos de su varita que rápidamente lo devoraron mientras cubrían su cuerpo.
Entonces podemos prácticamente asegurar que Voldemort nunca pudo ni podría producir un Patronus. Pero, ¿y si pudiera? ¿Y si entendiera el amor aunque sea de manera breve? ¿Qué forma adoptaría su Patronus? Sabemos que los Patronus están conectados a cada mago y bruja. Cuando se lanza un Patronus corpóreo, el mago o bruja no tiene idea de qué animal saldrá hasta que lo hacen la primera vez. No hay ninguna explicación sobre cómo algún Patronus está ligado a un mago o bruja. Se especula que la forma del Patronus recibe influencia de la personalidad de quien lo conjura. Entonces, cuando vemos a personajes con el mismo Patronus, como Harry y su padre, Snape y Lily Potter, podemos inferir que tenían personalidades similares. También vale la pena decir que el Patronus corpóreo puede cambiar dependiendo de los eventos de la vida de cada uno. El Patronus es una extensión de la identidad del mago o bruja. Es decir, que en muchos casos sabrás quién intenta contactarte a través de su Patronus. Entonces, ¿qué pasó con el Patronus de Voldemort? Seguro hubiera sido algo poderoso y malvado, algo que pudiera complementar su naturaleza. Resulta que un Patronus puede ser casi cualquier cosa, y los límites no están claramente definidos. Esto se apoya en la siguiente información de Pottermore. No se ha encontrado un sistema confiable para predecir la forma del Patronus de un individuo, aunque el gran investigador de hechizos del siglo XVIII, el profesor Catullus Spangle, dijo varios principios que se han aceptado como ciertos. El Patronus, según Spangle, representa lo que está oculto, desconocido pero necesario para la personalidad. Aquí, dijo Spangle, está la explicación de que los Patronus aparezcan en formas que los que lo conjuran no esperan, por los que nunca han sentido una afinidad en particular o, en casos raros, ni siquiera los reconozcan. Es usual pero no inevitable que el Patronus adopte la forma de un animal que se pueda encontrar en tu país. Debido a su afinidad con los humanos, quizá no es ninguna sorpresa que entre los Patronus más comunes, aunque hay que recordar que un Patronus corpóreo es algo inusual, están los perros, los gatos y los caballos. Los Patronus extintos son raros, pero no desconocidos. Curiosamente, a pesar de su conexión con los magos, los Patronus de lechuza son inusuales. Los más raros de los Patronus son las criaturas fantásticas como dragones, thestrals y fénix. Un Patronus raro y mágico representa una personalidad inusual, pero no significa que sea más poderoso ni que tendrá más éxito al defender a quien lo conjura. Quiero pensar que el Patronus de Voldemort sería una serpiente. Esto sería una reflexión de la relación de Voldemort con su compañera Nagini. Nagini, en la forma serpentina, fue presentada a nosotros en el Cáliz de Fuego. Se comió al Muggle Frank Bryce. Se especula que Nagini y Voldemort se conocieron en los bosques de Albania en la década de los 80. En este momento, Nagini ya debería estar completamente en forma de serpiente, y Voldemort oculto en su estado miserable. Es difícil saber cómo hubiera sido la primera reacción, pero sabemos unas cosas de Voldemort que lo ayudarían a interactuar con una gran serpiente. Voldemort es capaz de poseer a los animales, y sabemos que más adelante en las películas y libros sí posee a Nagini. Entonces me imagino que esto pudo ser parte de su primera interacción. En segundo lugar, Voldemort es descendiente de Salazar Slytherin, es decir, que su conexión con las serpientes es fuerte y que puede comunicarse con ellas por su habilidad para hablar Parcel. Si un Patronus debe ayudar a reconocernos, tiene sentido que el Patronus de Voldemort sea una serpiente como Nagini. Ambos frecuentemente se asocian uno con el otro. Además, Nagini era quizá la única persona a la que Voldemort le mostró cierta clase de afecto. Dumbledore dijo esto sobre la relación de Voldemort con Nagini. Creo que le tiene tanto afecto como le es posible. Le gusta mantenerla cerca, y tiene una cantidad inusual de control sobre ella, incluso para alguien que habla Parcel. Por otro lado, creo que el Patronus de Voldemort podría ser algo más exagerado, muy intimidante físicamente y algo único, como un basilisco. Sabemos gracias a la cámara secreta que el basilisco gigante era la serpiente de Slytherin y una criatura colocada en la cámara por el mismísimo Salazar, uno de los fundadores de Hogwarts. El basilisco se colocó ahí para purificar al colegio de los hijos de Muggles, y solo podía ser controlado por el heredero legítimo de Slytherin, quien sabemos era Tom Riddle. Aunque Harry podía hablar con el basilisco, no podía controlarlo. A lo largo de la cámara secreta, vemos que los estudiantes de Hogwarts caen como moscas. Esto es porque el basilisco está suelto. Cuando se encontró a los estudiantes, estaban petrificados, es decir, que estaban como convertidos en piedra, completamente inmóviles e incapaces de responder. Algo tan inmenso e intimidante como un basilisco encaja como el Patronus para Voldemort,
Pero hay que recordar que Voldemort nunca sería capaz de producir un Patronus, ya que no tiene la capacidad de sentir amor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería el Patronus de Voldemort? Díganlo en los comentarios. Y eso es todo por el video de hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.